Visión general. El cuello es la zona de transición entre la base del cráneo superiormente y las clavículas inferiormente. El cuello une la cabeza al tronco y los miembros, actuando como zona de paso principal para las estructuras que pasan entre ellos. Además, en él se localizan algunos órganos importantes con funciones únicas, como por ejemplo la laringe y las glándulas tiroides y paratiroides. El cuello es relativamente delgado, de forma que permite la flexibilidad necesaria para posicionar la cabeza y maximizar la eficiencia de sus órganos sensoriales. Principalmente los bulbos oculares, pero también los oídos, la boca y la nariz. Por tanto, en el cuello se juntan muchas estructuras importantes, tales como músculos, glándulas, arterias, venas, nervios, linfáticos, tráquea, esófago y vértebras. En consecuencia, el cuello es un área de vulnerabilidad bien conocida. Además, varias estructuras vitales, como la tráquea, el esófago y la glándula tiroides, carecen de la protección ósea de que disfrutan otras partes de los sistemas a los que estas estructuras pertenecen. En el cuello, anterolateralmente, se encuentran el principal flujo sanguíneo arterial hacia la cabeza y el cuello, las arterias carótidas, y el principal drenaje venoso, las venas yugulares. Las principales estructuras que habitualmente se lesionan en los traumatismos penetrantes del cuello son los vasos sanguíneos. Carotídeos yugulares. Los plexos nerviosos braquiales se originan en el cuello y discurren inferolateralmente para acceder a las axilas e introducirse e inervar los miembros superiores. El cartílago tiroides, el mayor de los cartílagos de la laringe, y la tráquea se encuentran en el centro de la cara anterior del cuello. La linfa procedente de las estructuras de la cabeza y el cuello drena en los nódulos linfáticos cervicales. Huesos del cuello. El esqueleto del cuello está constituido por las vértebras cervicales, el hueso hioides, el manubrio del esternón y las clavículas. Estos huesos forman parte del esqueleto axial, a excepción de las clavículas, que son parte del esqueleto apendicular. Vértebras cervicales. La región cervical de la columna vertebral está formada por 7 vértebras cervicales, que engloban la médula espinal y las meninges. Los cuerpos vertebrales, apilados y localizados centralmente, sostienen la cabeza, y las articulaciones intervertebrales. Especialmente las articulaciones craneovertebrales en su extremo superior. Proporcionan la flexibilidad necesaria para poder posicionar la cabeza. Figura 9a1. Disección del cuello anterior. La fascia ha sido retirada y los músculos del lado izquierdo han sido reclinados para mostrar el hueso hioides, la glándula tiroides y las estructuras relacionadas con la vaina carotídea, arteria carótida común, vena yugular interna. Nervio vago, NCX, y nódulos linfáticos cervicales profundos. Figura 9a2. Vértebras cervicales. A. De la tercera a la sexta vértebras cervicales son vértebras cervicales. Típicas, la primera, segunda y séptima son atípicas. B y C. Ilustración y radiografía de las vértebras cervicales articuladas. D. Vértebras cervicales típicas que muestran un cuerpo rectangular con procesos unciformes articulares en sus caras laterales, un foramen vertebral triangular, un proceso espinoso bífido y forámenes transversos. Figura 9a3. Huesos y cartílagos del cuello. A. Los puntos de referencia óseos y cartilaginosos del cuello son las vértebras, los procesos mastoides y estiloides, los ángulos de la mandíbula, el hueso hioides, el cartílago tiroides, las clavículas y el manubrio del esternón. B y C. Se muestran el hueso hioides y sus características. Las vértebras cervicales, las articulaciones intervertebrales cervicales y el movimiento de la región cervical de la columna vertebral se tratan en el capítulo dedicado al dorso, por tanto, a continuación solo se ofrece un breve repaso. Las 4 vértebras cervicales típicas, tercera a sexta, presentan las siguientes características. El cuerpo vertebral es pequeño y más largo de lado a lado que antero-posteriormente, la cara superior es cóncava y la cara inferior es convexa. El foramen vertebral es grande y triangular. Los procesos, apófisis, transversos de todas las vértebras cervicales, típicas o atípicas, cuentan con forámenes transversos para los vasos vertebrales, las venas vertebrales y, excepto en la vértebra C7, las arterias vertebrales. Las caras superiores de los procesos articulares se dirigen superior y posteriormente, y las caras inferiores lo hacen inferior y anteriormente. Sus procesos espinosos son cortos y, en los individuos de ascendencia europea, bífidas. Hay 3 vértebras cervicales atípicas, C1, C2 y C7. 1. La vértebra C1 o atlas, un hueso con forma de anillo arriñonado que carece de proceso espinoso y de cuerpo, y que consiste en 2 masas laterales conectadas por los arcos anterior y posterior. Sus caras articulares superiores cóncavas reciben los cóndilos occipitales. 2. La vértebra C2 o axis, desde su cuerpo se proyecta un diente con forma de clavija, proceso odontoides. 3. La vértebra prominente, C7 llamada así debido a su largo proceso espinoso. Que no es bífido. Sus procesos transversos son grandes, pero sus forámenes transversos son pequeños.
Hueso hioides. El hueso hioides, o simplemente hioides, es móvil y se sitúa en la parte anterior del cuello a nivel de la vértebra C3, en el ángulo entre la mandíbula y el cartílago tiroides. Se encuentra suspendido por músculos que lo conectan a la mandíbula, los procesos estiloides, el cartílago tiroides, el manubrio y las escápulas. El hioides es único entre los huesos debido a que está aislado del resto del esqueleto. El nombre del hioides, que tiene forma de U, deriva del griego yoeix, que significa con forma de letra Y, la 20ª letra del alfabeto griego. El hioides no se articula con ningún otro hueso. Se encuentra suspendido de los procesos estiloides de los huesos temporales mediante los ligamentos estiloioideos, y está adherido firmemente al cartílago tiroides. Consta de un cuerpo y de cuernos mayor y menor. Funcionalmente, el hioides sirve de inserción para los músculos anteriores del cuello y como apoyo para mantener la vía aérea abierta. El cuerpo del hioides, en su porción media, está orientado anteriormente y tiene unos 2,5 cm de anchura y 1 centímetro de grosor. Su cara anterior convexa se proyecta antero-superiormente, su cara posterior cóncava se proyecta postero-inferiormente. Cada extremo de su cuerpo está unido a un cuerno, hasta, mayor que se proyecta postero-superiormente y lateralmente al cuerpo. En el joven, los cuernos mayores están unidos al cuerpo por fibrocartílago. En el anciano, suelen estar unidos por hueso. Cada cuerno menor es una pequeña proyección ósea procedente de la porción superior del cuerpo del hioides cerca de su unión al cuerno mayor. Está conectada al cuerpo del hioides por tejido fibroso, y a veces al cuerno mayor por una articulación sinovial. El cuerno menor se proyecta supero-posteriormente hacia el proceso estiloides, en algunos adultos puede ser parcial o completamente cartilaginoso. Fascia del cuello. Las estructuras del cuello están rodeadas por una capa de tejido subcutáneo, fascia superficial, y compartimentadas por láminas de la fascia cervical profunda. Los planos fasciales determinan la dirección en que puede propagarse una infección en el cuello. Tejido subcutáneo del cuello y platisma. El tejido subcutáneo del cuello, fascia cervical superficial, es una lámina de tejido conectivo adiposo que se sitúa entre la dermis cutánea y la lámina superficial de la fascia cervical profunda. Este tejido normalmente es más delgado que en otras regiones, en especial anteriormente. Contiene nervios cutáneos, vasos sanguíneos y linfáticos, nódulos linfáticos superficiales y cantidades variables de grasa. Anterolateralmente contiene el platisma. Platisma. El platisma, del griego, plato plano, es una lámina muscular ancha y delgada localizada en el tejido subcutáneo del cuello. Como otros músculos faciales y de la piel cabelluda, el platisma se desarrolla a partir de una capa continua de musculatura derivada del mesénquima del segundo arco faríngeo del embrión, y es inervado por ramos del nervio facial, NC7. La vena yugular externa, VYE, desciende desde el ángulo de la mandíbula hasta la mitad de la clavícula, y los principales nervios cutáneos del cuello son profundos al platisma. El platisma recubre la cara anterolateral del cuello. Sus fibras se originan en la fascia profunda cubriendo las porciones superiores de los músculos deltoides y pectoral mayor, y se extienden superomedialmente sobre la clavícula hasta el límite inferior de la mandíbula. Los límites anteriores de los dos músculos se decusan sobre el mentón y se fusionan con los músculos faciales. Inferiormente, las fibras divergen, dejando un hueco anterior a la laringe y la tráquea. En términos de continuidad, integridad, existe una gran variación en esta capa muscular, que a menudo consiste en tiras aisladas. El platisma está inervado por el ramo cervical del NC7. Figura 9A4. Secciones de la cabeza y el cuello que muestran la fascia cervical. A. La mitad derecha de la cabeza y el cuello se han seccionado en el plano medio. El detalle ilustra la fascia en la región retrofaríngea. B. Esta sección transversal del cuello pasa a través del istmo de la glándula tiroides a nivel de la vértebra C7, como se indica en la parte A. La lámina más externa de la fascia cervical profunda, la lámina superficial, se separa para incluir los músculos trapecio y esternocleidomastoideo en las 4 esquinas del cuello. La lámina superficial y los músculos que incluye rodean 2 columnas fasciales principales. La lámina pretraqueal, visceral, incluye los músculos y vísceras del cuello anterior, la lámina prevertebral. Músculo esquelética, rodea la columna vertebral y los músculos asociados. Las vainas carotídeas son conductos vasculonerviosos relacionados con ambas columnas fasciales. C. Se muestran los compartimentos fasciales del cuello para ilustrar un abordaje anterior en la línea media a la glándula tiroides. Como la laringe, la tráquea y la glándula tiroides son prácticamente subcutáneas en la línea media, para alcanzarlas se han de seccionar 2 láminas de fascia cervical profunda, las láminas superficial y pretraqueal. Actuando desde su inserción superior a la mandíbula, el platisma tensa la piel, provocando arrugas cutáneas verticales y liberando presión de las venas superficiales. Los hombres normalmente usan esta función del platisma cuando se afeitan el cuello y cuando se aflojan una corbata ajustada. Actuando desde su inserción inferior, el platisma ayuda a bajar la mandíbula y tira de las comisuras de la boca inferiormente, como en una mueca.
Como músculo de expresión facial, el platisma sirve para expresar tensión o estrés. Figura 9a5. Platisma. El delgado músculo platisma se extiende subcutáneamente como una lámina, pasa sobre las clavículas y es atravesado por nervios cutáneos. Existe una gran variación en la continuidad de esta lámina muscular. Fascia cervical profunda. La fascia cervical profunda consta de 3 láminas fasciales, capa superficial, de revestimiento, pretraqueal y prevertebral. Estas láminas sujetan vísceras cervicales. Por ejemplo, la glándula tiroides, músculos, vasos y nódulos linfáticos profundos. La fascia cervical profunda también se condensa en torno a las arterias carótidas comunes, las venas yugulares internas, VY y los nervios vagos, formando la vaina carotídea. Estas 3 láminas fasciales forman planos naturales de separación, que permiten la separación de los tejidos durante la cirugía y que limitan la propagación de abscesos. Colecciones de pus, provocados por infecciones. Las láminas fasciales cervicales profundas también proporcionan el deslizamiento que permite el movimiento y el desplazamiento sin dificultad de unas estructuras del cuello sobre las otras. Como por ejemplo en la deglución y en la rotación de la cabeza y el cuello. Lámina superficial de la fascia cervical profunda. La lámina superficial, de revestimiento, de la fascia cervical profunda, la más externa de las láminas de la fascia cervical profunda. Rodea todo el cuello en profundidad a la piel y el tejido subcutáneo. En las 4 esquinas del cuello se separa en hoja superficial y profunda para incluir, rodear, los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Estos músculos derivan de la misma capa muscular embrionaria y están inervados por el mismo nervio, NC11. Básicamente tienen inserciones continuas en la base del cráneo superiormente y en la espina y el acromion de la escápula y la clavícula inferiormente. Superiormente, la lámina superficial de la fascia cervical profunda se une a las líneas nucales superiores del hueso occipital. Los procesos mastoides de los huesos temporales. Los arcos cigomáticos. El borde inferior de la mandíbula. El hueso hioides. Los procesos espinosos de las vértebras cervicales. Justo por debajo de su inserción en la mandíbula, la lámina superficial de la fascia profunda se divide para envolver la glándula submandibular. En la zona posterior a la mandíbula se separa para formar la cápsula fibrosa de la glándula parótida. El ligamento estilomandibular es un engrosamiento de esta lámina fascial. Inferiormente, la lámina superficial de la fascia cervical profunda se inserta en el manubrio del esternón, las clavículas, los acromion y las espinas de las escápulas. La lámina superficial de la fascia cervical profunda se continúa posteriormente con el periostio que cubre el proceso espinoso de C7 y con el ligamento nucal. Una membrana triangular que forma un tabique fibroso intermedio entre los músculos de los 2 lados del cuello. Inferiormente entre las cabezas externales de los esternocleidomastoideos e inmediatamente superior al manubrio, la lámina superficial de la fascia cervical profunda sigue dividida en 2 hojas que rodean al esternocleidomastoideo. Una hoja se une a la cara anterior y la otra a la posterior del manubrio. Entre estas hojas se sitúa un espacio supraesternal. Rodea los extremos inferiores de las venas yugulares anteriores, el arco venoso yugular, grasa y unos pocos nódulos linfáticos profundos. Lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda. La delgada lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda está limitada a la porción anterior del cuello. Se extiende inferiormente desde el hioides hacia el interior del tórax, donde se fusiona con el pericardio fibroso que recubre el corazón. La lámina pretraqueal de la fascia incluye una porción muscular delgada, que rodea a los músculos infrahioideos, y una porción visceral, que envuelve a la glándula tiroides, la tráquea y el esófago. Y se continúa posterior y superiormente con la fascia bucofaríngea de la faringe. La lámina pretraqueal de la fascia profunda se fusiona lateralmente con las vainas carotídeas. Por encima del hioides, un engrosamiento de la fascia pretraqueal forma una polea o tróclea a través de la cual pasa el tendón intermedio del músculo digástrico, suspendiendo el hioides. Envolviendo el borde lateral del tendón intermedio del homoioideo, la lámina pretraqueal también une el músculo homoioideo de 2 vientres, redirigiendo el trayecto del músculo entre los vientres. Lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. La lámina prevertebral de la fascia cervical profunda forma una vaina tubular para la columna vertebral y los músculos asociados con ella, como el largo del cuello y el largo de la cabeza anteriormente. Los escalenos lateralmente y los músculos profundos del cuello posteriormente. La lámina prevertebral de la fascia profunda está fijada superiormente a la base del cráneo. Inferiormente, se mezcla de forma periférica con la fascia endotorácica y se fusiona centralmente con el ligamento longitudinal anterior del cuello hasta aproximadamente la vértebra T3. La lámina prevertebral se extiende lateralmente como vaina axilar, que rodea los vasos axilares y el plexo braquial. Las porciones cervicales de los troncos simpáticos están rodeadas por la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. Figura 9a6. Vaina carotídea. Vaina carotídea. La vaina carotídea es un recubrimiento tubular facial que se extiende desde la base del cráneo hasta la raíz del cuello.
Esta vaina se fusiona anteriormente con las láminas superficial y pretraqueal de la fascia, y posteriormente con la lámina prevertebral de la fascia. La vaina carotídea contiene las arterias carótidas común e interna, la vena yugular interna, VY, el nervio vago, NCX, algunos nódulos linfáticos cervicales profundos, el nervio del seno carotídeo, fibras nerviosas simpáticas, plexos periarteriales carotídeos. La vaina carotídea se comunica con el mediastino torácico a nivel inferior y se extiende hasta la base del cráneo, base del occipucio, en la parte superior. Estas comunicaciones representan potenciales vías para la propagación de infecciones o la extensión de sangre extravasada. Espacio retrofaríngeo. El espacio retrofaríngeo es el mayor y más importante espacio interfascial del cuello. Es un espacio virtual formado por tejido conectivo laxo entre la porción visceral de la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda y la fascia bucofaríngea, que rodea superficialmente la faringe. Inferiormente, la fascia bucofaríngea se continúa con la lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda. La fascia alar forma otra subdivisión del espacio retrofaríngeo. Esta delgada lámina se inserta a lo largo de la línea media de la fascia bucofaríngea desde el cráneo hasta el nivel de la vértebra C7. Desde esta inserción, se extiende lateralmente y termina en la vaina carotídea. El espacio retrofaríngeo permite el movimiento de la faringe, el esófago, la laringe y la tráquea respecto a la columna vertebral durante la deglución. Este espacio está cerrado superiormente por la base del cráneo y a cada lado por la vaina carotídea. Inferiormente se abre dentro del mediastino superior. Estructuras superficiales del cuello, regiones cervicales. Para definir con claridad la localización de las estructuras, lesiones o patologías, el cuello se divide en regiones entre el cráneo, la mandíbula anteriormente y el hueso occipital posteriormente, y las clavículas. El cuello se divide en 4 regiones principales de acuerdo con los bordes normalmente visibles y o palpables de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, grandes y relativamente superficiales, que se encuentran en el interior de la lámina más externa, superficial, de la fascia cervical profunda. Región esternocleidomastoidea. El músculo esternocleidomastoideo, ECM, es un punto de referencia muscular clave del cuello, constituyendo la región esternocleidomastoidea. Divide visiblemente cada lado del cuello en las regiones cervicales anterior y lateral, triángulos cervicales anterior y posterior. El ECM es un músculo ancho con forma de cinta que tiene 2 cabezas, el tendón redondeado de la cabeza esternal se inserta en el manubrio, mientras que la cabeza clavicular, carnosa y gruesa, se inserta en la cara superior del tercio medial de la clavícula. Figura 9 a 7. Regiones y triángulos cervicales. Figura 9 a 8. Músculos del cuello. Las 2 cabezas del ECM están separadas inferiormente por un espacio, visible superficialmente como una pequeña depresión triangular, la fosa supraclavicular menor. Las cabezas se unen superiormente a medida que discurren en sentido oblicuo ascendente hacia el cráneo. La inserción superior del ECM es el proceso mastoides del hueso temporal y la línea nucal superior del hueso occipital. La lámina superficial de la fascia cervical profunda se separa para formar una vaina para el ECM. Los ECM mueven las articulaciones craneovertebrales, las articulaciones intervertebrales cervicales o ambas. Sus inserciones craneales se sitúan posteriores al eje de las articulaciones atlanto-occipitales. Partiendo de la posición anatómica, con una contracción tónica que mantiene la posición de la columna vertebral cervical, la contracción bilateral de los ECM, especialmente de sus fibras más posteriores, provocará la extensión de la cabeza en las articulaciones atlanto-occipitales, elevando el mentón. Actuando bilateralmente, los ECM también pueden flexionar el cuello. Pueden hacerlo de 2 maneras diferentes. 1. Si la cabeza está al inicio flexionada anteriormente en las articulaciones atlanto-occipitales por acción de los músculos prevertebrales, y o los músculos suprayoideos e infrayoideos, contra resistencia. Los ECM, específicamente las fibras anteriores, flexionan toda la columna vertebral cervical, de manera que el mentón se acerca al manubrio. Sin embargo, la gravedad es normalmente la fuerza motriz de este movimiento en posición erecta. 2. Actuando antagónicamente con los extensores del cuello, es decir, los músculos cervicales profundos, la contracción bilateral de los ECM puede flexionarla porción inferior del cuello mientras produce una extensión limitada en la articulación atlanto-occipital y la porción superior del cuello, protruyendo el mentón mientras mantiene la cabeza al mismo nivel. Estos movimientos de flexión también se dan cuando se levanta la cabeza del suelo desde la posición de decúbito supino, con la gravedad proporcionando la resistencia en lugar de los músculos cervicales profundos. Es probable que la mayoría de las veces músculos sinérgicos más pequeños y o una contracción excéntrica, relajación controlada del músculo, cediendo gradualmente a la gravedad, se relacionen con la iniciación de la flexión o la extensión, aportando el ECM la potencia y el alcance del movimiento una vez iniciado. Actuando unilateralmente, el ECM flexiona lateralmente el cuello,
tuerce el cuello de lado, y rota la cabeza aproximando la oreja al hombro homolateral, mismo lado. Al tiempo que rota la cabeza de forma que el mentón gira hacia el lado contralateral opuesto, y se eleva. Si la cabeza y el cuello se mantienen fijos, la contracción bilateral de los ECM eleva las clavículas y el manubrio, y por tanto las costillas anteriores. De esta forma, los ECM actúan como músculos respiratorios accesorios, ayudando en la generación del movimiento de palanca de bomba de agua de la pared torácica. Para explorar el esternocleidomastoideo, la cabeza se gira hacia el lado opuesto contra resistencia, mano contra el mentón. Si actúa de forma normal, se puede ver y palpar el músculo. Región cervical posterior. La región posterior a los bordes anteriores del trapecio, es decir, correspondiente a su área, es la región cervical posterior. La región suboccipital es profunda a la porción superior de esta región. El trapecio es un músculo triangular ancho, plano, que cubre la cara posterolateral del cuello y el tórax. El trapecio es un músculo superficial del dorso. Músculo axioapendicular posterior que actúa sobre la cintura escapular. Músculo cervical, que puede producir movimientos del cráneo. El trapecio une la cintura escapular al cráneo y la columna vertebral, y colabora en su suspensión. Sus inserciones, inervación y acciones principales se describen en la tabla 9a2. La piel de la región cervical posterior está inervada de forma segmentaria por ramos posteriores de los nervios espinales cervicales que atraviesan, pero no inervan, el trapecio. Para explorar el trapecio se encoge el hombro contra resistencia. Si el músculo actúa de forma normal, se puede ver y palpar su borde superior. Si el trapecio está paralizado, el hombro cae. Sin embargo, las acciones combinadas del elevador de la escápula y las fibras superiores del serrato anterior ayudan a mantener el hombro y en cierta medida pueden compensar la parálisis. Región cervical lateral. La región cervical lateral, triángulo posterior, está limitada anteriormente, por el borde posterior del ECM. Posteriormente, por el borde anterior del trapecio. Inferiormente, por el tercio medio de la clavícula, entre el trapecio y el ECM. Por un vértice, donde se unen el ECM y el trapecio, sobre la línea nucal superior del hueso occipital. Por un techo, formado por la lámina superficial de la fascia cervical profunda. Por un suelo, formado por músculos cubiertos por la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. La región cervical lateral se enrolla en torno a la cara lateral del cuello a modo de espiral. La región está cubierta por la piel y el tejido subcutáneo que contiene el platisma. Músculos de la región cervical lateral. El suelo de la región cervical lateral está formado generalmente por la fascia prevertebral que recubre 4 músculos: esplenio de la cabeza, elevador de la escápula, escaleno medio y escaleno posterior. En ocasiones, la porción inferior del escaleno anterior aparece en el ángulo inferomedial de la región cervical lateral, donde habitualmente está oculta por el ECM. Una división ocasional del escaleno anterior, el escaleno mínimo, pasa posterior a la arteria subclavia para insertarse en la primera costilla. Agur y Daly, 2017. Figura 9a9. Disección superficial de la región cervical lateral. El tejido subcutáneo y la lámina superficial de la fascia cervical profunda se han retirado, conservando la mayor parte del platisma y de los nervios cutáneos. Entre el trapecio, en la región cervical posterior, y el esternocleidomastoideo, la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda constituye el suelo de la región cervical lateral. El nervio accesorio. NC11, es el único nervio motor superficial a esta fascia. Figura 9a10. Disección profunda de la región cervical lateral. La lámina superficial de la fascia cervical profunda se ha retirado. Aunque el nervio accesorio, NC11, es superficial a ella, el plexo braquial y los nervios motores de los plexos cervicales discurren profundos a la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda que recubre el suelo del triángulo. Figura 9a11. Disección más profunda de la porción inferior de la región cervical lateral. Se han retirado todas las fascias, el músculo homoioideo y la porción clavicular del pectoral mayor para mostrar la vena subclavia y la tercera porción de la arteria subclavia. La vena yugular interna, profunda al esternocleidomastoideo, no se encuentra en la región cervical lateral pero está cerca de ella. El plexo braquial y los vasos subclavios pasan hacia el miembro superior, el nombre de los vasos cambia a axilares por debajo de la clavícula en el borde lateral de la primera costilla. Para una localización más precisa de las estructuras, la región cervical lateral está dividida por el vientre inferior del músculo homoioideo en un gran triángulo occipital, superiormente, y un pequeño triángulo homoclavicular, inferiormente. El triángulo occipital se denomina así porque la arteria occipital aparece en su vértice. El nervio más importante que cruza el triángulo occipital es el nervio accesorio, NC11. El triángulo homoclavicular, subclavio, está marcado en la cara lateral del cuello por la fosa supraclavicular. La porción inferior de la VYE cruza este triángulo superficialmente,
la arteria subclavia se encuentra en su profundidad. Estos vasos están separados por la lámina superficial de la fascia cervical profunda. Dado que la tercera porción de la arteria subclavia se localiza en esta región, el triángulo homoclavicular normalmente se conoce como triángulo subclavio. Arterias de la región cervical lateral. Las arterias de la región cervical lateral son las ramas del tronco tirocervical, la tercera porción de la arteria subclavia y parte de la arteria occipital. El tronco tirocervical, rama de la arteria subclavia, habitualmente da lugar a la arteria supraescapular y a la arteria cervical transversa, un tronco cervicodorsal, desde sus caras laterales. Sus ramas terminales son la arteria cervical ascendente y la tiroidea inferior. La arteria supraescapular cruza inferolateralmente el músculo escaleno anterior y el nervio frénico. Después cruza la tercera porción de la arteria subclavia y los fascículos del plexo braquial, y pasa posterior a la clavícula para irrigar los músculos de la cara posterior de la escápula. De forma alternativa, la arteria supraescapular puede originarse directamente de la tercera porción de la arteria subclavia. También originándose lateralmente, la arteria cervical transversa, tronco cervicodorsal, Bailey et al. 2005, se bifurca de nuevo en la arteria cervical superficial, rama superficial de la arteria cervical transversa, y la arteria dorsal de la escápula, rama profunda de la arteria cervical transversa. Estas ramas discurren superficial y lateralmente cruzando el nervio frénico y el músculo escaleno anterior, 23 centímetros superior a la clavícula. Luego cruzan o pasan a través de los troncos del plexo braquial, dando ramas para sus vasa nervorum, vasos sanguíneos de los nervios. La arteria cervical superficial pasa profunda, anterior, al trapecio acompañando al nervio accesorio, NC11. La arteria dorsal de la escápula puede originarse de manera independiente, directamente de la tercera, o con menor frecuencia la segunda. Porción de la arteria subclavia. Cuando es una rama de la subclavia, la arteria dorsal de la escápula pasa lateralmente a través de los troncos del plexo braquial, anterior al escaleno medio. Independientemente de su origen, su porción distal corre profunda a los músculos elevador de la escápula y romboides, irrigando ambos y participando en la anastomosis arterial que rodea la escápula. La arteria occipital, una rama de la arteria carótida externa, entra en la región cervical lateral al nivel de su vértice y asciende por la cabeza para irrigar la mitad posterior de la piel cabelluda. Figura 9 a 12. Arteria subclavia, porciones y ramas. La arteria subclavia tiene tres porciones, medial, 1, posterior, 2, y lateral, 3, respecto al músculo escaleno anterior. El tronco cervicodorsal, arteria cervical transversa, y la arteria supraescapular se originan ocasionalmente de forma directa, o a través de un tronco común, de la segunda o tercera porción de la arteria subclavia en vez de hacerlo directamente. Desde el tronco tirocervical, como se muestra aquí, o independientemente. La arteria subclavia irriga el miembro superior. La tercera porción se inicia aproximadamente a un través de dedo de ella, al otro lado del borde lateral del músculo escaleno anterior. Se encuentra oculta en la porción inferior de la región cervical lateral, posterosuperior a la vena subclavia. La tercera porción de la arteria es la porción más larga y más superficial. Descansa sobre la una acostilla y sus pulsaciones pueden palparse haciendo una presión profunda en el triángulo homoclavicular. La arteria está en contacto con la una acostilla cuando pasa posterior al músculo escaleno anterior, en consecuencia, la compresión de la arteria subclavia contra la costilla puede controlar una hemorragia en el miembro superior. El tronco inferior del plexo braquial se sitúa directamente posterior a la tercera porción de la arteria. Las ramas que se originan ocasionalmente de la tercera porción, arteria supraescapular. Arteria dorsal de la escápula, son formas aberrantes de patrones más típicos en los cuales nacen de cualquier localización, del tronco tirocervical a través de un tronco cervicodorsal en particular. Venas de la región cervical lateral. La vena yugular externa empieza cerca del ángulo de la mandíbula, justo inferior a la oreja, mediante la unión de la división posterior de la vena retromandibular con la vena auricular posterior. La VYAE cruza oblicuamente el ECM, profunda al platisma, y entra en la porción anteroinferior de la región cervical lateral. Luego perfora la lámina superficial de la fascia cervical profunda, que forma el techo de esta región al nivel del borde posterior del ECM. La VYAE desciende hacia la porción inferior de la región cervical lateral y termina en la vena subclavia. Drena la mayoría de la piel cabelluda y el lado de la cara. La vena subclavia, el principal conducto venoso de drenaje del miembro superior, se curva a través de la porción inferior de la región cervical lateral. Pasa anterior al músculo escaleno anterior y al nervio frénico, y se une en el borde medial del músculo con la VYI para formar la vena brachiocefálica, posterior a la extremidad external de la clavícula. Inmediatamente por encima de la clavícula, la VYE recibe las venas cervicales transversas, cervicodorsales, supraescapulares y yugular anterior. Figura 9 a 13. Venas superficiales del cuello. Las venas temporal superficial y maxilar confluyen formando la vena retromandibular,
cuya división posterior se une con la vena auricular posterior para formar la vena yugular externa. La vena facial recibe la división anterior de la vena retromandibular antes de desembocar en la vena yugular interna, profunda al esternocleidomastoideo. Las venas yugulares anteriores pueden localizarse superficiales o profundas a la lámina superficial de la fascia cervical profunda. Nervios de la región cervical lateral. El nervio accesorio, NC11, discurre profundo al ECM y lo inerva antes de entrar en la región cervical lateral al mismo nivel que la unión de los tercios superior y medio del borde posterior del ECM, o bien inferior a ella. El nervio pasa posterior-inferiormente, en el interior de la fascia superficial de la fascia cervical profunda o profundo a ella, hasta alcanzar el elevador de la escápula, del cual está separado por la lámina prevertebral de la fascia. Luego, el NC11 desaparece profundo al borde anterior del trapecio, al nivel de la unión de sus dos tercios superiores con su tercio inferior. Las raíces del plexo braquial, ramos anteriores de C5, C8 y T1, aparecen entre los músculos escalenos anterior y medio. Los 5 ramos se unen para formar los 3 troncos del plexo braquial, que descienden inferolateralmente a través de la región cervical lateral. Luego, el plexo pasa entre la primera costilla, la clavícula y el borde superior de la escápula, el conducto cervicoaxilar, para entrar en la axila, proporcionando la inervación para la mayor parte del miembro superior. El nervio supraescapular, que se origina del tronco superior del plexo braquial. No del plexo cervical, discurre lateralmente a través de la región cervical lateral para inervar los músculos supraespinoso e infraespinoso en la cara posterior de la escápula. También proporciona ramos articulares a la articulación del hombro. Los ramos anteriores de C1, C4 forman las raíces del plexo cervical. El plexo cervical está constituido por una serie irregular de asas nerviosas, primarias, y los ramos se originan en las asas. Cada ramo participante, excepto el primero, se divide en ramos ascendentes y descendentes que se unen con los ramos del nervio espinal adyacente para formar las asas. El plexo cervical se sitúa anteromedial a los músculos elevador de la escápula y escaleno medio, y profundo al ECM. Los ramos superficiales del plexo, que en su inicio discurren posteriormente, son ramos cutáneos, sensitivos. Los ramos profundos, que pasan anteromedialmente, son ramos motores e incluyen las raíces del nervio frénico, para el diafragma, y el asa cervical. La raíz superior del asa cervical, que transporta fibras de los nervios espinales C1 y C2, se une brevemente y luego desciende desde el nervio hipogloso, NC12, en su trayecto por la región cervical lateral. La raíz inferior del asa cervical se origina de un asa entre los nervios C2 y C3. Las raíces superior e inferior del asa cervical se unen, formando una asa secundaria, el asa cervical, constituida por fibras de los nervios espinales C1, C3, que se ramifican del asa secundaria para inervar los músculos infraoideos, incluyendo el homoioideo, el esternotiroideo y el esternoioideo. El cuarto músculo infraoideo, el tiroioideo, recibe fibras de C1, que descienden de forma independiente desde el nervio hipogloso, distal a la raíz superior del asa cervical. Nervio tiroioideo. Los ramos cutáneos del plexo cervical emergen alrededor de la mitad del borde posterior del ECM, a menudo denominado punto nervioso del cuello, e inervan la piel del cuello. La pared torácica superolateral y la piel cabelluda entre la oreja y la protuberancia occipital externa. Cerca de su origen, las raíces del plexo cervical reciben ramos comunicantes grises, la mayoría de los cuales descienden desde el gran ganglio cervical superior, en la porción superior del cuello. Los ramos del plexo cervical que se originan del asa nerviosa entre los ramos anteriores de C2 y C3 son el nervio occipital menor, C2, que inerva la piel del cuello y la piel cabelluda portero-superior a la oreja. El nervio auricular mayor, C2 y C3, que asciende verticalmente a través del ECM oblicuo al polo inferior de la glándula parótida, donde se divide e inerva la piel que cubre y la vaina que rodea la glándula. El proceso mastoides y ambas caras de la oreja y un área de piel que se extiende desde el ángulo de la mandíbula hasta el proceso mastoides. El nervio transverso del cuello, C2 y C3, que inerva la piel que cubre la región cervical anterior. El nervio se incurva alrededor de la mitad del borde posterior del ECM, inferiormente al nervio auricular mayor, y pasa anterior y horizontalmente a este, cruzando lo profundo a la VYE y el platisma, dividiéndose en ramos superiores e inferiores. Los ramos del plexo cervical que se originan del asa formada por los ramos anteriores de C3 y C4 son los nervios supraclaviculares, C3 y C4, que emergen como un tronco común por debajo del ECM, enviando pequeños ramos a la piel del cuello que cruzan la clavícula e inervan la piel que recubre el hombro. Además del asa cervical y los nervios frénicos, que se originan de las asas del plexo, los ramos motores profundos del plexo cervical incluyen ramos que se originan de las raíces que inervan los romboides, nervio dorsal de la escápula, C4 y C5. El serrato anterior, nervio torácico largo, C5-C7, y los músculos prevertebrales próximos. Los nervios frénicos se originan principalmente en el nervio C4,
aunque reciben contribuciones de los nervios C3 y C5. Los nervios frénicos contienen fibras nerviosas motoras, sensitivas y simpáticas. Estos nervios proporcionan la única inervación motora para el diafragma, y también la sensibilidad para su porción central. En el tórax, cada nervio frénico inerva la pleura mediastínica y el pericardio. En el cuello, reciben fibras comunicantes variables de los ganglios simpáticos cervicales o de sus ramos. Cada nervio frénico se forma cerca de la porción superior del borde lateral del músculo escaleno anterior, a nivel del borde superior del cartílago tiroides. El nervio frénico desciende oblicuamente con la VY cruzando el escaleno anterior, profundo a la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda y a las arterias cervical transversa y supraescapular. En el lado izquierdo, el nervio frénico cruza anterior a la primera porción de la arteria subclavia, en el lado derecho, se sitúa anterior al músculo escaleno anterior y cruza anterior a la segunda porción de la arteria subclavia. En ambos lados, el nervio frénico discurre posterior a la vena subclavia y anterior a la arteria torácica interna cuando entra en el tórax. Figura 9 a 14. Plexo nervioso cervical. AC. El plexo está constituido por asas nerviosas formadas entre los ramos anteriores adyacentes de los primeros 4 nervios cervicales y los ramos grises comunicantes que reciben del ganglio simpático cervical superior, no se muestra aquí. De las asas del plexo se originan nervios motores B y sensitivos C. El asa cervical, A, B, es un asa de segundo nivel, cuya rama superior se origina del asa entre las vértebras C1 y C2, pero viaja inicialmente con el nervio hipogloso, NC12, que no forma parte del plexo cervical. D. Se muestran las áreas de piel inervadas por los nervios sensitivos, cutáneos, del plexo cervical, derivados de los ramos anteriores, y por los ramos posteriores de los nervios espinales cervicales. La contribución del nervio C5 al nervio frénico puede derivar de un nervio frénico accesorio. Frecuentemente es un ramo del nervio subclavio. Cuando existe, el nervio frénico accesorio se sitúa lateral al nervio principal y desciende posterior y a veces anterior a la vena subclavia. El nervio frénico accesorio se une al nervio frénico en la raíz del cuello o en el tórax. Nódulos linfáticos de la región cervical lateral. La linfa de los tejidos superficiales de la región cervical lateral entra en los nódulos linfáticos cervicales superficiales que se sitúan a lo largo de la VYE por encima del ECM. Los vasos eferentes procedentes de estos nódulos drenan en los nódulos linfáticos cervicales profundos, que forman una cadena a lo largo del trayecto de la VYE que está contenida en la fascia de la vaina carotídea. Figura 9 a 15. Disecciones de las regiones cervical anterior y suprayoidea. A. Esta disección superficial del cuello muestra la glándula y los nódulos linfáticos submandibulares. B. En esta disección de la región suprayoidea se han retirado la mitad derecha de la mandíbula y la porción superior del músculo miloioideo. La superficie seccionada del miloioideo va siendo progresivamente más delgada conforme avanzamos anteriormente. Figura 9 a 16. Disección profunda de la región cervical anterior. Se han retirado la vena facial común y sus tributarias, mostrando arterias y nervios, incluyendo el asa cervical y sus ramos para los músculos infrayoideos. Las arterias facial y lingual en este individuo se originan de un tronco común que pasa profundo a los músculos estiloioideo y digástrico para entrar en el triángulo submandibular. Región cervical anterior. La región cervical anterior, triángulo anterior, posee un límite anterior formado por la línea media del cuello. Un límite posterior formado por el borde anterior del ECM. Un límite superior formado por el borde inferior de la mandíbula. Un vértice localizado en la incisura yugular en el manubrio del esternón. Un techo formado por el tejido subcutáneo que contiene el platisma. Un suelo formado por la faringe, laringe y glándula tiroides. Para una localización más precisa de las estructuras, la región cervical anterior está subdividida en 4 triángulos más pequeños por los músculos digástrico y homoioideo, el triángulo impar submentoniano y 3 pequeños triángulos pares. Submandibular, carotídeo y muscular. El triángulo submentoniano, inferior al mentón, es un área suprayoidea limitada inferiormente por el cuerpo del ilioides y lateralmente por los vientres anteriores de los músculos digástricos derecho e izquierdo. El suelo del triángulo submentoniano está formado por los 2 músculos miloioideos, que se unen en un leif fibroso medio. El vértice del triángulo submentoniano está en la sínfisis mandibular, el punto de unión de las 2 mitades de la mandíbula durante la lactancia. Su base está formada por el ilioides. Este triángulo contiene varios pequeños nódulos linfáticos submentonianos y pequeñas vénulas que se unen para formar la vena yugular anterior. El triángulo submandibular es un área glandular entre el borde inferior de la mandíbula y los vientres anterior y posterior del músculo digástrico. El suelo del triángulo submandibular está formado por los músculos miloioideo e iogloso, y por el constrictor medio de la faringe. La glándula submandibular ocupa casi todo el triángulo. Debido a su asociación funcional con la boca, y a su asociación anatómica con el suelo de la boca, la glándula y su conducto se describen en él.
A cada lado de la glándula submandibular y a lo largo del borde inferior de la mandíbula se sitúan los nódulos linfáticos submandibulares. El nervio hipogloso, NC12, proporciona inervación motora a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Pasa por el triángulo submandibular, al igual que el nervio miloioideo, un ramo del NCV. 3. Que también inerva el vientre anterior del músculo digástrico, porciones de la arteria y la vena faciales y la arteria submentoniana, una rama de la arteria facial. Figura 9 a 17. Disección superficial de la región cervical anterior. El triángulo submentoniano limita inferiormente con el cuerpo del hioides y lateralmente con los vientres anteriores derecho e izquierdo de los músculos digástricos. El suelo de este triángulo está formado por los dos músculos miloioideos y el reif que hay entre ellos, no se muestra aquí. El triángulo muscular está limitado por el vientre superior del homoioideo, el borde anterior del ECM y la línea media. El triángulo carotídeo es un área vascular limitada por el vientre superior del homoioideo, el vientre posterior del digástrico y el borde anterior del ECM. Este triángulo es importante porque la arteria carótida común asciende por él. Su pulso puede auscultarse o palparse comprimiéndola ligeramente contra los procesos transversos de las vértebras cervicales. A nivel del borde superior del cartílago tiroides, la arteria carótida común se divide en las arterias carótidas interna y externa. Dentro del triángulo carotídeo se localizan el seno carotídeo, una pequeña dilatación de la porción proximal de la arteria carótida interna, que puede incluir la arteria carótida común. Inervado principalmente por el nervio glosofaríngeo, NC9, a través del nervio del seno carotídeo, así como por el nervio vago, NCX, es un varoreceptor, receptor de presión, que reacciona a los cambios de la presión arterial. El glomus, cuerpo, carotídeo, una masa pequeña de tejido de forma ovoide y color marrón rojizo en vivo, que se sitúa en el lado medial, profundo, de la bifurcación de la arteria carótida común, en íntima relación con el seno carotídeo. Inervado principalmente por el nervio del seno carotídeo, NC9, y por el NCX, es un quimiorreceptor que controla la concentración de oxígeno en la sangre. Bajas concentraciones de oxígeno en sangre lo estimulan e inicia un reflejo que incrementa la frecuencia y la profundidad de la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Figura 9 a 18. Glomus, cuerpo, carotídeo y seno carotídeo. Este pequeño cuerpo epitelioide se localiza en la bifurcación de la arteria carótida común. Se muestran también el seno carotídeo y la red asociada de fibras sensitivas del nervio glosofaríngeo, NC9. Las estructuras vasculonerviosas del triángulo carotídeo están rodeadas por la vaina carotídea, las arterias carótidas medialmente, la vena yugular interna lateralmente y el nervio vago posteriormente. Superiormente, la carótida común es sustituida por la arteria carótida interna. El asa cervical normalmente se sitúa sobre, o está rodeada por, la cara anterolateral de la vaina. Muchos nódulos linfáticos cervicales profundos se sitúan a lo largo de la vaina carotídea y la VY. El triángulo muscular está limitado por el vientre superior del músculo homoioideo, el borde anterior del ECM y el plano medio del cuello, músculos y vísceras. Por ejemplo, las glándulas tiroides y paratiroides, infraioideos. Músculos de la región cervical anterior en la porción anterolateral del cuello, el hioides proporciona inserciones para los músculos supraioideos, superiormente, y para los músculos infraioideos, inferiormente. Estos músculos hioideos fijan o mueven el hioides y la laringe. A efectos descriptivos, se dividen en músculos supraioideos e infraioideos, cuyas inserciones, inervación y acciones principales se presentan en la. Los músculos supraioideos se localizan superiores al hueso hioides y lo conectan con el cráneo. El grupo de músculos supraioideos incluye los músculos miloioideo, genioideo, estiloioideo y digástrico. Como grupo, estos músculos constituyen la masa muscular del suelo de la boca y sostienen el hueso hioides, con lo que proporcionan una base para las funciones de la lengua y elevan el hueso hioides y la laringe para la deglución y la producción del tono de voz. Cada músculo digástrico tiene dos vientres unidos por un tendón intermedio, que desciende hacia el hueso hioides. Una asa fibrosa derivada de la lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda permite al tendón deslizarse anterior y posteriormente, ya que lo conecta al cuerpo y al cuerno mayor del hueso hioides. La diferente inervación de los vientres anterior y posterior de los músculos digástricos es consecuencia de su diferente origen embrionario a partir del primero y el segundo arcos faríngeos, respectivamente. El NCV inerva a los derivados del primer arco y el NC7 inerva a los del segundo arco. Los músculos infraioideos, frecuentemente denominados músculos acintados debido a su apariencia de cinta, se encuentran inferiores al hioides. Estos cuatro músculos fijan el hueso hioides, el esternón, la clavícula y la escápula, y descienden el hueso hioides y la laringe durante la deglución y el habla. También actúan con los músculos supraioideos para estabilizar el hueso hioides, proporcionando una base firme a la lengua. El grupo de músculos infraioideos se dispone en dos planos, un plano superficial, constituido por el esternoioideo y el homoioideo, y un plano profundo,
compuesto por el esternotiroideo y el tiroioideo. Al igual que el digástrico, el homoioideo posee dos vientres, superior e inferior, unidos por un tendón intermedio. La banda fascial para el tendón intermedio conecta con la clavícula. El esternotiroideo es más ancho que el esternoioideo, bajo el que se encuentra. El esternotiroideo cubre el lóbulo lateral de la glándula tiroides. Su inserción en la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides, inmediatamente superior a la glándula, limita la expansión superior del tiroides hipertrofiado, V cuadro clínico. Aumento de tamaño de la glándula tiroides. El tiroioideo parece ser la continuación del músculo esternotiroideo, que discurre superiormente desde la línea oblicua del cartílago tiroides hasta el hioides. Arterias de la región cervical anterior. La región cervical anterior contiene el sistema arterial carotídeo, compuesto por la arteria carótida común y sus ramas terminales, las arterias carótidas interna y externa. También contiene la VYI y sus tributarias, y las venas yugulares anteriores. La arteria carótida común y una de sus ramas terminales, la arteria carótida externa, son los principales vasos arteriales del triángulo carotídeo. En el triángulo carotídeo también se originan ramas de la carótida externa, por ejemplo, la arteria tiroidea superior. Cada arteria carótida común asciende dentro de la vaina carotídea junto con la VYI y el nervio vago, hasta el nivel del borde superior del cartílago tiroides. Ahí, cada arteria carótida común se divide finalmente en las arterias carótidas interna y externa. La arteria carótida interna no tiene ramas en el cuello, la arteria carótida externa tiene varias. La arteria carótida común derecha empieza en la bifurcación del tronco brachiocefálico. La arteria subclavia derecha es la otra rama de este tronco. Desde el arco de la aorta, la arteria carótida común izquierda asciende por el cuello. En consecuencia, esta arteria tiene un trayecto de unos 2 cm por el mediastino superior antes de entrar en el cuello. Las arterias carótidas internas son la continuación directa de las arterias carótidas comunes por encima del origen de la arteria carótida externa, a la altura del límite superior del cartílago tiroides. La porción proximal de cada arteria carótida interna es donde se localiza el seno carotídeo, ya descrito previamente en este capítulo. El glomus. Cuerpo carotídeo se localiza en la hendidura entre las arterias carótidas interna y externa. Las arterias carótidas internas entran en el cráneo a través de los conductos carotídeos de las porciones petrosas de los huesos temporales, y se convierten en las principales arterias del encéfalo y de las estructuras de las órbitas. A nivel del cuello no se desprende ninguna rama con nombre de las arterias carótidas internas. Las arterias carótidas externas irrigan la mayoría de las estructuras externas al cráneo, la órbita y parte de la frente, y la piel cabelluda, irrigadas por la arteria supraorbitaria, son las excepciones más notables. Presenta, además, una cierta distribución profunda, por ejemplo, la arteria meningea media. Cada arteria carótida externa discurre posterior-superiormente por la región entre el cuello de la mandíbula y el lóbulo de la oreja, donde está rodeada por la glándula parótida y termina por dividirse en dos ramas. La arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Antes de estas ramas terminales, 6 arterias se originan de la arteria carótida externa. Figura 9 a 19. Músculos de la región cervical anterior. Figura 9 a 20. Arteria subclavia y carótida con sus ramas. A. Se muestran las posiciones de las vainas carotídeas. B. Los músculos, vientre posterior del digástrico y homoioideo, indican los límites superior e inferior del triángulo carotídeo. Figura 9 a 21. Vena yugular interna. Es la principal estructura venosa del cuello. Se origina como una continuación del seno sigmoideo, seno venoso de la duramadre, en forma de S. En su descenso por el cuello va incluida dentro de la vaina carotídea. Termina a la altura de la vértebra T1, superiormente a la articulación esternoclavicular, al unirse a la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Una gran válvula cerca de su final impide el reflujo de sangre. 1. La arteria faríngea ascendente se origina como la primera o segunda rama de la arteria carótida externa y es su única rama medial. Asciende sobre la faringe, profunda, medial, a la arteria carótida interna, y proporciona ramas a la faringe, los músculos prevertebrales, el oído medio y las meninges craneales. 2. La arteria occipital se origina en la cara posterior de la arteria carótida externa, superior al origen de la arteria facial. Pasa posteriormente, inmediatamente medial y paralela a la inserción del vientre posterior del músculo digástrico en el surco occipital del hueso temporal, y termina dividiéndose en múltiples ramas en la porción posterior de la piel cabelluda. A lo largo de su recorrido pasa superficial a la arteria carótida interna y a los NC9AXI. 3. La arteria auricular posterior, una pequeña rama posterior de la arteria carótida externa, que normalmente es la última rama preterminal. Asciende posteriormente entre el meato acústico externo y el proceso mastoides para irrigar los músculos adyacentes, la glándula parótida, el nervio facial y las estructuras del hueso temporal, la oreja y la piel cabelluda. 4. La arteria tiroidea superior,
la más inferior de las tres ramas anteriores de la arteria carótida externa, que discurre anteroinferiormente profunda a los músculos infraoideos hasta alcanzar la glándula tiroides. Además de irrigar esta glándula, proporciona ramas para los músculos infraoideos y el ECM, y da origen a la arteria laríngea superior, que irriga la laringe. 5. La arteria lingual se origina en la cara anterior de la arteria carótida externa, donde se sitúa sobre el músculo constrictor medio de la faringe. Se arquea superoanteriormente y pasa profunda al nervio hipogloso, NC12, al músculo estiloioideo y al vientre posterior del músculo digástrico. Desaparece profunda al músculo hiogloso, proporcionando ramas para la porción posterior de la lengua. A continuación gira superiormente al nivel del borde anterior de este músculo y se bifurca en las arterias lingual profunda y sublingual. 6. La arteria facial se origina anteriormente en la arteria carótida externa, ya sea junto con la arteria lingual o inmediatamente superior a ella. Después de dar lugar a la arteria palatina ascendente y a una arteria tonsilar, la arteria facial pasa superiormente bajo los músculos digástrico y estiloioideo y el ángulo de la mandíbula. Se curva anteriormente y entra por un surco profundo en la glándula submandibular, a la que irriga. Luego da origen a la arteria submentoniana para el suelo de la boca y se curva alrededor de la porción media del borde inferior de la mandíbula para entrar en la cara. Regla mnemotécnica para las 6 ramas de la arteria carótida. 1-2-3. Una rama se origina medialmente, faríngea ascendente, 2 ramas se originan posteriormente. Occipital y auricular posterior, y 3 ramas se originan anteriormente, tiroidea superior, lingual y facial. Venas de la región cervical anterior. La mayoría de las venas de la región cervical anterior son tributarias de la VY, normalmente la vena más grande del cuello. La VY drena sangre del encéfalo, la parte anterior de la cara, las vísceras cervicales y los músculos profundos del cuello. Empieza en el foramen yugular en la fosa craneal posterior como continuación directa del seno sigmoideo. Desde una dilatación en su origen, el bulbo superior de la vena yugular interna, la vena desciende en la vaina carotídea, acompañando a la arteria carótida interna, superior a la bifurcación carotídea. Y la arteria carótida común y el NCX inferiormente. La vena se sitúa lateral dentro de la vaina, con el nervio localizado posteriormente. El tronco simpático cervical se sitúa posterior a la vaina carotídea. Aunque se encuentra en estrecha relación con ella, el tronco no está dentro de la vaina carotídea. Por el contrario, está rodeado por la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. La VY abandona la región cervical anterior pasando profunda al ECM. El extremo inferior de la vena pasa profundo al espacio entre las cabezas external y clavicular de este músculo. Posterior a la extremidad external de la clavícula, la VY se une con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. El extremo inferior de la VY también se dilata para formar el bulbo inferior de la vena yugular interna. Este bulbo tiene una válvula bicúspide que permite que la sangre fluya hacia el corazón e impide su retorno hacia la vena, lo cual puede ocurrir si se invierte, P. EJ, haciendo el pino o cuando se aumenta la presión intratorácica. Las tributarias de la VY son el seno petroso inferior y las venas facial y lingual. Habitualmente mediante un tronco común, faringeas y tiroidea superior y media. La vena occipital suele drenar en el plexo venoso suboccipital, drenado a su vez por la vena cervical profunda y la vena vertebral, aunque también puede hacerlo en la VY. El seno petroso inferior abandona el cráneo a través del foramen yugular y entra en el bulbo superior de la VY. La vena facial desemboca en la VY frente o inmediatamente inferior a la altura del hioides. La vena facial puede recibir las venas tiroidea superior, lingual o sublingual. Las venas linguales forman una única vena desde la lengua, que desemboca en la VY a la altura del origen de la arteria lingual. Las venas faríngeas se originan del plexo venoso de la pared faríngea y desembocan dentro de la VY al nivel del ángulo de la mandíbula. Las venas tiroideas superior y media salen de la glándula tiroides y drenan en la VY. Nervios de la región cervical anterior. En la región cervical anterior se localizan varios nervios, incluyendo ramos de los nervios craneales. El nervio transverso del cuello, C2 y C3, inerva la piel que cubre la región cervical anterior. Este nervio ha sido descrito previamente con el plexo cervical en este capítulo. El nervio hipogloso, NC12, el nervio motor de la lengua, entra en el triángulo submandibular profundo al vientre posterior del músculo digástrico para inervar los músculos intrínsecos y 4 de los 5 músculos extrínsecos de la lengua. El nervio pasa entre la carótida externa y los vasos yugulares, proporcionando la raíz superior del asa cervical y luego un ramo para el músculo genilioideo. En ambos casos, el ramo transporta solo fibras del nervio espinal C1, que se unen en su porción proximal. En estos ramos no se transportan fibras del hipogloso. Ramos de los nervios glosofaríngeo, NC9, y vago, NCX, en los triángulos submandibular y carotídeo. El NC9 está relacionado principalmente con la lengua y la faringe. En el cuello, el NCX da lugar a ramos faríngeos, laríngeos y cardíacos. Figura 9 a 22.
Relaciones de los nervios y los vasos para los músculos suprayoideos de la región cervical anterior. El vientre posterior del músculo digástrico, que discurre desde el proceso mastoides hasta el hioides, ocupa una posición superficial y clave en el cuello. Anatomía de superficie de las regiones cervicales y los triángulos del cuello. La piel del cuello es delgada y flexible. El tejido conectivo subcutáneo contiene el platisma, una capa delgada de músculo estriado que asciende hacia la cara. Sus fibras pueden ser visibles, especialmente en personas delgadas, solicitándoles que contraigan los músculos platisma intentando aflojar un collar ceñido. El esternocleidomastoideo es la principal referencia muscular del cuello. Define la región esternocleidomastoidea y divide el cuello en regiones cervicales anterior y lateral. Este músculo extenso y prominente es fácil de observar y palpar en toda su longitud a medida que discurre superolateralmente desde el esternón y la clavícula. Su inserción superior en el proceso mastoides es palpable posterior al lóbulo de la oreja. Podremos explorar el ECM si pedimos al paciente que rote la cabeza hacia el lado contralateral y eleve el mentón. En este estado de contracción, los límites anterior y posterior del músculo se definen claramente. La incisura yugular del manubrio forma el límite inferior de la fosa entre las cabezas externales de los ECM. El espacio supraesternal y el arco venoso yugular se localizan por encima de esta incisura. La fosa supraclavicular menor, entre las cabezas external y clavicular del ECM, cubre el extremo inferior de la VYI. En este punto puede accederse a ella con una aguja o un catéter. Cuadro clínico. Punción de la vena yugular interna. La vena yugular externa discurre verticalmente y cruza el ECM en dirección al ángulo de la mandíbula. Esta vena puede ser prominente, especialmente si está distendida, por ejemplo cuando solicitamos al paciente que respire profundamente y mantenga la respiración, expirando contra resistencia, maniobra de Valsalva. O aplicando una presión suave sobre la porción inferior de la vena. Estas acciones impiden el retorno venoso al lado derecho del corazón. La VYI es menos aparente en niños y mujeres de mediana edad, dado que su tejido subcutáneo tiende a ser más grueso que en los varones. El nervio auricular mayor discurre paralelo a la VYE, aproximadamente un través de dedo por detrás de la vena. El plexo cervical se sitúa profundo a la mitad superior del ECM, mientras que la VYI, la arteria carótida común y el nervio vago de la vaina carotídea se encuentran profundos a la mitad inferior del ECM. El trapecio, que define la región cervical posterior, puede observarse y palparse si solicitamos al paciente que eleve los hombros contra resistencia. Superiormente, donde se inserta en la protuberancia occipital externa, el músculo cubre la región suboccipital. El vientre inferior del músculo homoyoideo apenas puede verse o palparse cuando cruza superomedialmente la porción inferior de la región cervical lateral. Más fácil de observar en gente delgada, el músculo homoyoideo a menudo puede verse cuando se contrae al hablar. Figura 9 a 23. Anatomía de superficie del cuello. A. Contracción del platisma. B. Regiones, AE, y triángulos, 2 a 7, del cuello. C. Trayecto del nervio accesorio, NC11. D. Puntos de referencia del cuello anterolateral. E. Exploración del pulso de la arteria subclavia. F. Palpación de los nódulos linfáticos submandibulares. Justo inferior al vientre inferior del homoyoideo se encuentra la fosa supraclavicular mayor, la depresión situada sobre el triángulo homoclavicular. La tercera porción de la arteria subclavia pasa a través de este triángulo antes de continuar posterior a la clavícula y cruzarla una a costilla. La fosa supraclavicular mayor es clínicamente importante debido a que aquí se pueden palpar las pulsaciones de la arteria subclavia en la mayor parte de las personas. El trayecto de la arteria subclavia por el cuello se representa por una línea curva desde la articulación esternoclavicular hasta el punto medio de la clavícula. Para sentir las pulsaciones de la subclavia hay que presionar inferoposteriormente, abajo y detrás. Justo por detrás de la unión de los tercios medial y medio de la clavícula. Este es el punto de presión de la arteria subclavia. Aplicando una mayor presión, comprimiendo la arteria contra la primera costilla, puede ocluirse la arteria en caso de una hemorragia distal en el miembro superior. Los principales contenidos del triángulo occipital, más grande, superior al músculo homoyoideo, son el nervio accesorio, NC11, ramos cutáneos de los nervios C2, C3 y C4, y nódulos linfáticos. Dada la vulnerabilidad y la frecuencia de lesiones diatrógenas de este nervio, es importante ser capaz de estimar la localización del NC11 en la región cervical lateral. Su recorrido coincide aproximadamente con una línea que corta la unión de los tercios superior y medio del borde posterior del ECM y la unión de los tercios medio e inferior del borde anterior del trapecio. Las vísceras del cuello y las arterias carótidas y sus ramas son accesibles quirúrgicamente a través de la región cervical anterior, entre el borde anterior del ECM y la línea media. De los 4 triángulos más pequeños en que se subdivide esta región, los triángulos submandibular y carotídeo son especialmente importantes en clínica. La glándula submandibular ocupa casi todo el triángulo submandibular.
Puede palparse como una masa blanda por debajo del cuerpo de la mandíbula, especialmente cuando se fuerza el vértice de la lengua contra los dientes incisivos maxilares. Los nódulos linfáticos submandibulares se sitúan superficiales a la glándula. Estos nódulos reciben linfa de la cara por debajo del ojo y de la boca. Si están hipertrofiados, estos nódulos pueden palparse moviendo los dedos desde el ángulo de la mandíbula a lo largo de su borde inferior. Si se continúa hasta que los dedos se sitúan por debajo del mentón, en el triángulo submentoniano pueden palparse los nódulos linfáticos submentonianos agrandados. El sistema arterial carotídeo se localiza en el triángulo carotídeo. Esta área es importante para el acceso quirúrgico a la vaina carotídea que contiene la arteria carótida común, la VYI y el nervio vago. El triángulo carotídeo también contiene el nervio hipogloso, NC12, y el tronco simpático cervical. La vaina carotídea puede localizarse mediante una línea que une la articulación esternoclavicular a un punto en la línea media entre el proceso mastoides y el ángulo de la mandíbula. El pulso carotídeo puede palparse poniendo los dedos índice y medio sobre el cartílago tiroides y apuntándolos posterolateralmente entre la tráquea y el ECM. El pulso se palpa justo medial al ECM. La palpación se realiza en un punto bajo en el cuello para evitar comprimir el seno carotídeo, lo que podría causar una caída refleja de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Estructuras profundas del cuello. Las estructuras profundas del cuello son los músculos prevertebrales, situados posteriormente a las vísceras cervicales y anterolaterales a la columna vertebral cervical. Y las vísceras que se extienden a través de la apertura torácica superior en la parte más inferior o la raíz del cuello. Músculos vertebrales anteriores y laterales, prevertebrales. Los músculos prevertebrales o vertebrales anteriores y laterales se encuentran profundos a la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. Los músculos vertebrales anteriores, constituidos por los músculos largo del cuello y largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y el escaleno anterior. Se sitúan directamente posteriores al espacio retrofaríngeo y mediales al plano vasculonervioso de los plexos cervical y braquial y la arteria subclavia. Los músculos vertebrales laterales, constituidos por los músculos recto lateral de la cabeza, el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula y los escalenos medio y posterior. Se sitúan posteriores a este plano vasculonervioso, salvo el recto lateral de la cabeza, ubicado a un nivel superior. Y constituyen el suelo de la región cervical lateral. Estos músculos están ilustrados en sus inserciones, inervaciones y principales acciones se detallan en la figura 9 a 24. Músculos prevertebrales. Figura 9 a 25. Raíz del cuello y región prevertebral. A. Se muestra una disección de la raíz del cuello. El plexo braquial y la tercera porción de la arteria subclavia emergen entre los músculos escalenos anterior y medio. Las venas brachiocefálicas, las primeras porciones de las arterias subclavias y las arterias torácicas internas, que se originan de las arterias subclavias, tienen una relación estrecha con la pleura cervical, cúpula. El conducto torácico termina en la raíz del cuello cuando entra en el ángulo venoso izquierdo. ASD, arteria subclavia derecha, ASI, arteria subclavia izquierda, C, carótida común, E, esófago, T, tráquea, TB, tronco brachiocefálico, VBD, vena brachiocefálica derecha, VBI, vena brachiocefálica izquierda, VSD, vena subclavia derecha, VSI. Vena subclavia izquierda, VYI, vena yugular interna B, en esta disección de la región prevertebral y de la raíz del cuello, la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda, las arterias y los nervios del lado derecho se han estirpado. El músculo largo de la cabeza se ha resecado en el lado derecho. En el lado izquierdo se visualizan el plexo cervical, que se origina de los ramos anteriores de C1-C4, el plexo braquial, que se origina de los ramos anteriores de C5-C8 y T1, y las ramas de la arteria subclavia. Raíz del cuello. La raíz del cuello es la zona de unión entre el tórax y el cuello. Es el lado cervical de la apertura superior del tórax, a través de la cual pasan todas las estructuras que van desde el tórax a la cabeza o el miembro superior, y viceversa. El límite inferior de la raíz del cuello es la apertura superior del tórax, formada lateralmente por el primer par de costillas y sus cartílagos costales. Anteriormente por el manubrio del esternón y posteriormente por el cuerpo de la vértebra T1. Las estructuras viscerales de la raíz del cuello se describen en vísceras del cuello. Aquí solo se describirán los elementos vasculonerviosos de la raíz del cuello. Arterias de la raíz del cuello. El tronco brachiocefálico está cubierto anteriormente por los músculos esternoioideo y esternotiroideo derechos, es la rama más grande del arco de la aorta. Se origina en la línea media desde el comienzo del arco de la aorta, posterior al manubrio. Pasa superolateralmente hacia la derecha, donde se divide posterior a la articulación esternoclavicular en las arterias carótida común derecha y subclavia derecha. El tronco brachiocefálico normalmente no tiene ramas preterminales. Las arterias subclavias irrigan los miembros superiores, además, envían ramas al cuello y al encéfalo. La arteria subclavia derecha se origina en el tronco brachiocefálico.
La arteria subclavia izquierda se origina en el arco de la aorta, aproximadamente 1 centímetro distal a la arteria carótida común izquierda. El nervio vago izquierdo discurre paralelo a la primera porción de la arteria. Aunque las arterias subclavias de ambos lados tienen orígenes diferentes. Sus trayectos en el cuello se inician posteriormente a sus respectivas articulaciones esternoclaviculares cuando ascienden a través de la apertura superior del tórax y entran en la raíz del cuello. Las arterias se arquean superolateralmente, alcanzando su punto más alto cuando pasan posteriormente a los músculos escalenos anteriores. A medida que las arterias empiezan a descender, desaparecen por detrás de la parte central de las clavículas. Cuando las arterias subclavias cruzan el borde externo de las primeras costillas, sus nombres cambian y se convierten en las arterias axilares. En relación con el músculo escaleno anterior se describen 3 partes de cada arteria subclavia, la primera porción es medial al músculo, la segunda posterior a él y la tercera lateral. Las pleuras cervicales, los vértices de los pulmones y los troncos simpáticos se sitúan posteriores a la primera porción de las arterias. La tercera porción de la arteria subclavia se ha descrito previamente en este capítulo. Las ramas de la arteria subclavia son la arteria vertebral, la arteria torácica interna y el tronco tirocervical. El tronco costocervical. La arteria dorsal de la escápula. La porción cervical de la arteria vertebral se origina en la primera porción de la arteria subclavia y asciende por el espacio piramidal formado entre los músculos escalenos y largos, del cuello y de la cabeza. En el vértice superior del espacio, la arteria pasa profundamente para discurrir a través de los forámenes transversos de las vértebras C1-C6. Esta es la porción vertebral de la arteria vertebral. En ocasiones, la arteria vertebral puede entrar por un foramen más superior que el de la vértebra C6. En un 5% de la población la arteria vertebral se origina del arco de la aorta. La porción suboccipital, atloidea, de la arteria vertebral discurre por un surco en el arco posterior del atlas antes de entrar en la cavidad craneal a través del foramen magno. La porción craneal de la arteria vertebral aporta ramas para la médula oblongada y la médula espinal, porciones del cerebelo y la duramadre de la fosa craneal posterior. En el borde inferior del puente en el tronco del encéfalo, las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar, que participa en la formación del círculo arterial del cerebro. La arteria torácica interna se origina en la cara anteroinferior de la arteria subclavia y pasa inferomedialmente hacia el interior del tórax. La porción cervical de esta arteria no tiene ramas en el cuello. El tronco tirocervical se origina en la cara anterosuperior de la primera porción de la arteria subclavia, cerca del borde medial del músculo escaleno anterior. Tiene 4 ramas, de las cuales la mayor y más importante es la arteria tiroidea inferior, la principal arteria visceral del cuello, que irriga la laringe, la tráquea, el esófago y las glándulas tiroides y paratiroides. Así como músculos adyacentes. Las otras ramas del tronco tirocervical son la arteria cervical ascendente, la arteria supraescapular y el tronco cervicodorsal, arteria cervical transversa. Las ramas de la arteria cervical transversa se han descrito previamente con la región cervical lateral. Las ramas terminales del tronco tirocervical son las arterias tiroidea inferior y cervical ascendente. Esta última es una pequeña arteria que envía ramas musculares a la porción superior del cuello y ramas espinales al interior de los forámenes intervertebrales. El tronco costocervical se origina de la cara posterior de la segunda porción de la arteria subclavia, posterior al músculo escaleno anterior en el lado derecho y, normalmente, justo medial a este músculo en el lado izquierdo. El tronco discurre posterior-superiormente y se divide en las arterias intercostal superior y cervical profunda, que irrigan los 2 primeros espacios intercostales y los músculos cervicales posteriores profundos, respectivamente. Venas de la raíz del cuello. Las 2 grandes venas que terminan en la raíz del cuello son la VYE, que drena la sangre proveniente sobre todo de la piel cabelluda y la cara, y la variable vena yugular anterior. Normalmente la más pequeña de las venas yugulares. La vena yugular anterior se origina habitualmente cerca del hueso ioides por confluencia de las venas submandibulares superficiales. Desciende por el tejido subcutáneo o profunda a la lámina superficial de la fascia cervical profunda entre la línea media anterior y el borde anterior del ECM. En la raíz del cuello, la vena yugular anterior gira lateralmente, posterior al ECM, y desemboca en la terminación de la VYE o en la vena subclavia. Superior al manubrio, las venas yugulares anteriores derecha e izquierda se unen generalmente a través de la línea media para formar el arco venoso yugular en el espacio supraesternal. La vena subclavia, la continuación de la vena axilar, empieza en el borde lateral de la primera costilla y termina cuando se une con la VYI. La vena subclavia pasa sobre la primera costilla anterior al tubérculo escaleno en paralelo a la arteria subclavia, pero está separada de ella por el músculo escaleno anterior. Normalmente solo tiene una tributaria con nombre, la vena yugular externa. La VYI termina posterior a la extremidad external de la clavícula, uniéndose con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Normalmente, esta unión se denomina ángulo venoso y es el punto donde el conducto torácico, lado izquierdo, y el tronco linfático derecho,
lado derecho, drenan en la circulación venosa la linfa que se ha recogido de todo el cuerpo. A lo largo de su recorrido, la VYI está rodeada por la vaina carotídea. Nervios de la raíz del cuello. En la raíz del cuello hay 3 pares de nervios principales: 1, los nervios vagos; 2, los nervios frénicos; y 3, los troncos simpáticos. Figura 9 a 26. Nervios del cuello. A. Se muestran el tronco y los ganglios simpáticos cervicales, las arterias carótidas y los plexos periarteriales simpáticos que los rodean. B. En esta vista de la raíz del cuello, lado derecho, se ha estirpado la clavícula y se han extraído secciones de la arteria carótida común y la vena yugular interna. El lóbulo derecho de la glándula tiroides se ha reclinado para mostrar los nervios y el ganglio simpático, cervical medio. Nervios vagos, NCX. Tras su salida por el foramen yugular, cada nervio vago discurre inferiormente por el cuello en la parte posterior de la vaina carotídea, en el ángulo entre la VYI y la arteria carótida común. El nervio vago derecho pasa anterior a la primera porción de la arteria subclavia y posterior a la vena brachiocefálica y la articulación esternoclavicular para entrar en el tórax. El nervio vago izquierdo desciende entre las arterias carótida común izquierda y la subclavia izquierda, y posterior a la articulación esternoclavicular para entrar en el tórax. Los nervios laríngeos recurrentes se originan de los nervios vagos en la porción inferior del cuello. Tienen esencialmente la misma distribución en ambos lados, sin embargo, forman un asa alrededor de diferentes estructuras y a diferentes niveles a cada lado. El nervio laríngeo recurrente derecho gira inferior a la arteria subclavia derecha aproximadamente en el nivel vertebral T1-T2. El nervio laríngeo recurrente izquierdo gira inferior al arco de la aorta aproximadamente en T4-T5. Tras formar el asa, los nervios laríngeos recurrentes ascienden superiormente hacia la cara posteromedial de la glándula tiroides, donde ascienden por el surco tráqueo-esofágico, inervando la tráquea y el esófago. Y todos los músculos intrínsecos de la laringe excepto el cricotiroideo. Los ramos cardíacos del NCX se originan en el cuello y en el tórax, y transportan fibras parasimpáticas presinápticas y aferentes viscerales hacia el plexo nervioso cardíaco. Nervios frénicos. Los nervios frénicos se forman en los bordes laterales de los músculos escalenos anteriores, principalmente a partir del nervio C4, con contribuciones de C3 y C5. Los nervios frénicos descienden anteriores a los músculos escalenos anteriores, cubiertos por las VYI y los ECM. Pasan profundos a la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda, entre las arterias y venas subclavias, y continúan a través del tórax para inervar al diafragma. Los nervios frénicos son importantes porque, además de su distribución sensitiva, proporcionan la única inervación motora de su mitad correspondiente del diafragma. Troncos simpáticos. La porción cervical de los troncos simpáticos se sitúa anterolateral a la columna vertebral y se extiende superiormente hasta el nivel de la vértebra C1 o de la base del cráneo. Los troncos simpáticos no reciben ramos comunicantes blancos en el cuello. Recuérdese que los ramos comunicantes blancos no están asociados a los nervios espinales cervicales T1, L2 o 3. La porción cervical de los troncos contiene 3 ganglios simpáticos cervicales, superior, medio e inferior. Estos ganglios reciben fibras presinápticas conducidas al tronco por los nervios espinales torácicos superiores y sus ramos comunicantes blancos asociados, que luego ascienden a través del tronco simpático hacia los ganglios. Después de establecer sinapsis con las neuronas postsinápticas en los ganglios simpáticos cervicales, las neuronas postsinápticas envían fibras a 1. Los nervios espinales cervicales, a través de ramos comunicantes grises. 2. Las vísceras torácicas, a través de los nervios esplácnicos cardiopulmonares. 3. La cabeza y las vísceras del cuello, a través de ramos arteriales cefálicos. Las últimas fibras acompañan a las arterias como plexos periarteriales simpáticos, especialmente las arterias vertebral y carótidas interna y externa. En un 80% de la población, el ganglio cervical inferior se fusiona con el primer ganglio torácico para formar el gran ganglio cervicotorácico, ganglio estrellado. Este ganglio con forma de estrella se sitúa anterior al proceso transverso de la vértebra C7, justo superior al cuello de la primera costilla a cada lado y posterior al origen de la arteria vertebral. Algunas fibras postsinápticas pasan desde el ganglio a través de ramos comunicantes grises hacia los ramos anteriores de los nervios espinales C7 y C8, raíces del plexo braquial. Y otras fibras pasan hacia el corazón a través del nervio cardíaco cervical inferior, un nervio esplácnico cardiopulmonar, que pasa a lo largo de la tráquea hacia el plexo cardíaco profundo. Otras fibras pasan a través de ramos arteriales y contribuyen al plexo nervioso periarterial simpático situado alrededor de la arteria vertebral mientras discurre hacia el interior de la cavidad craneal. El ganglio cervical medio, el más pequeño de los 3 ganglios, en ocasiones está ausente. Cuando está presente, se sitúa en la cara anterior de la arteria tiroidea inferior, a nivel del cartílago cricoides y del proceso transverso de la vértebra C6, inmediatamente anterior a la arteria vertebral.
Las fibras postsinápticas pasan desde el ganglio a través de ramos comunicantes grises hacia los ramos anteriores de los nervios espinales C5 y C6. Y a través de un nervio cardíaco cervical medio, esplácnico cardiopulmonar, hacia el corazón, a partir de ramos arteriales, forman los plexos periarteriales para la glándula tiroides. El ganglio cervical superior se localiza al nivel de las vértebras C1 y C2. Debido a su gran tamaño, constituye un buen punto de referencia para la localización del tronco simpático, pero puede ser necesario distinguirlo del gran ganglio inferior, nodoso, del vago, NCX, cuando está presente. Las fibras postsinápticas pasan desde este ganglio a través de ramos arteriales cefálicos para formar el plexo simpático carotídeo interno y entrar luego en la cavidad craneal. Este ganglio también envía ramos arteriales para la arteria carótida externa y ramos grises para los ramos anteriores de los 4 nervios espinales cervicales superiores. Otras fibras postsinápticas pasan desde el ganglio hacia el plexo nervioso cardíaco a través de un nervio cardíaco cervical superior.